mientras que los otros escritores sinópticos la ponen el mismo día de la Pascua. Ahora, hemos dicho que en situaciones como estas, las fuentes más antiguas se pueden convertir en ¿qué? ¿Qué recuerdan? Las fuentes más antiguas se pueden convertir en una referencia clave, ¿verdad? Porque, óyeme, con algo hay que sustentar, ¿verdad? Y lo que es más contemporáneo, pues mientras más cerca, pues entonces podemos en alguna manera poder adjudicarnos a ella. Hubo un escritor cristiano llamado Eusebio, ¿verdad? Y Eusebio escribió en el año 300 y dijo que en su tiempo, en el año 300, ya muchos investigadores cristianos habían estipulado una serie de opiniones con respecto a los escritos de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y mire a qué conclusiones Eusebio llega, interesantísimas. Él dice: Mateo predicó al principio al pueblo hebreo, pero cuando se marchó para predicar a otras naciones, porque ese era el mandato, predicar a otras naciones, antes de irse le pidieron que escribiera el relato de la vida de Jesús en hebreo. Y él, obviamente, compensó con su ausencia la historia que legó a la iglesia. Esa historia que él legó a la iglesia, obviamente, la compensa utilizando a Marcos. No se sienta a buscar toda la fuente de primera mano, sino simplemente se sienta a trabajar con esos documentos. Eusebio dice, no. Para Eusebio, Mateo escribió primero. Contrario a lo que piensan muchos teólogos hoy, ¿no? Él dice, Marcos y Lucas publicaron sus evangelios y el último que publicó su evangelio fue Juan, que también lo hacía oralmente, porque a ellos se les mandó a predicar, no a escribir. Pero desde luego se puso a escribir por una sencilla razón. Ya existían 3 evangelios y Juan daba crédito a esos 3 evangelios, pero él decía que faltaba en ellos el relato de lo que Jesús había hecho en su principio. Así es que Juan puso lo que otros habían omitido y lo puso antes de que metieran a Juan el Bautista preso. Por eso Mateo, Lucas y Marcos escriben diciendo que Jesús empezó a predicar cuando metieron a Juan el Bautista preso. Pero Juan dice que ya él estaba predicando desde antes de que a Juan el Bautista lo metieran preso, y de hecho ya sus discípulos bautizaban. Es decir, su ministerio ya había sido nacionalmente reconocido y aceptado como un rabí, a tal punto que él podía bautizar como a Juan se le reconocía como un rabí. En ese sentido, para Eusebio, Juan contiene los primeros hechos de Cristo, mientras que los otros evangelistas narran simplemente la última parte de la vida de Jesús. Relatan todos los milagros de Jesús, pero los relatan desde la perspectiva de esa última vez que llegó a Jerusalén. En el caso de Juan, Juan dice, no, Jesús iba a Jerusalén cada rato, entraba a Jerusalén cada rato,
y de hecho permaneció en Jerusalén por mucho tiempo antes de ser arrestado. Note bien que en el caso de los 3 evangelistas anteriores, Jesús entra a Jerusalén y después que entra a Jerusalén, al otro día es arrestado. En el caso de Juan, Jesús está en Jerusalén, ministra en Jerusalén, atiende en Jerusalén, y no es hasta la próxima Pascua, la tercera Pascua, que Jesús es arrestado. Claro. ¿Qué es lo más seguro que encontramos en esta comparación y en este contraste de nuestros amigos, los teólogos? Que hay una cosa que es bien segura, y es que si Juan difiere, no es por ignorancia. Si Juan difiere de Lucas, de Mateo y de Marcos, no es por falta de información, sino es porque llana y sencillamente él prefiere utilizar su propia vivencia como discípulo con el maestro y añadir precisamente lo que los otros omitieron porque no tenían la data, porque no tenían la información. Y desde luego hace un sentido claro, porque ¿qué fue lo que más impactó a la vida de los discípulos? Lo más que impactó a la vida de los discípulos fue el periodo de la resurrección de Jesucristo. Ese fue su mayor impacto. Tan grande fue su impacto que la iglesia primitiva predicó y habló más de la resurrección de Jesucristo que del nacimiento de Jesús. De hecho, la iglesia primitiva escribe sobre el nacimiento de Jesús después que ya había escrito sobre su resurrección. Porque el nacimiento de Jesús era acaso ¿qué? Fortuito, ahí estaba. Si está ahí, nació. Si conocimos a su mamá y conocimos a su papá, ahí están. Ahora, ¿cuándo es que la iglesia se da cuenta y dice, óyeme, nosotros no podemos desarrollar un querigma evangélico solamente con la resurrección? Nosotros tenemos que brindarle al mundo ¿qué? Una historia completa. Y ahí es donde ellos se sorprenden. Extraordinario. Si grande fue la resurrección de Jesús, que ellos estaban dispuestos, óigame, yo por un embuste no doy la vida mía. Por una mentira yo no doy mi vida. Pero esta gente estaba dispuesta a dar su vida por lo que habían experimentado, por lo que habían vivido. O sea, era fácilmente decirle a un creyente, óyeme, tú no puedes negar que Jesús resucitó. Y dice, pero ¿cómo lo voy a negar si yo estaba allí? Si yo lo vi, yo soy testigo de esa resurrección. No había manera que los creyentes pudieran negar eso. Pero si grande fue esa experiencia, más grande fue la experiencia de la iglesia primitiva cuando se fue a darse a la tarea de buscar toda la historia de Jesús. Y desde luego, para el judío era fácil recopilar esa historia, porque los judíos juegan no es la palabra correcta, manejan mucho la cuestión de la genealogía. O sea, para un judío es importante conocer todo su árbol genealógico. Y eso está escrito y eso estaba registrado. Ese era el registro demográfico importante de Israel. Y desde luego, cuando los cristianos se fueron a buscar en el registro demográfico los datos, la gran sorpresa que ellos descubren es que todo lo dicho por Jesús, todo lo hecho por Jesús, daba con la profecía del Antiguo Testamento. En lugar de amedrentarse por la persecución, dijeron, no, vale la pena morir por aquel que nos ha llamado, porque en lugar de ver menos pruebas, cada día descubrimos más pruebas de Jesús. En el caso de Juan es particular,
Porque Juan dice, mira, está bien, ustedes escribieron todos esos datos, pero